Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a seguir en la fase 3 de estructura y fisiología de la célula y vamos a tocar un tema que estaba pendiente de ver, que es solamente la estructura del núcleo. Si recordamos bien, ya nosotros del núcleo vimos el genoma, su estructura, su función, la replicación del ADN, la reparación del ADN, además del dogma central de la vida, que esto sería parte de la función de nuestro núcleo, la función más importante. Lo que vamos a ver el día de hoy va a ser la estructura de nuestro núcleo, tanto la envoltura como todas sus partes para poder diferenciarlas a el microscopio electrónico. Entonces, pues vamos a ver envoltura nuclear, importación y exportación nuclear, cromatina y cromosomas, nucleolos, matriz nuclear y nucleoplasma. Recordemos que estamos distinguiendo la estructura y fisiología de los distintos tipos celulares que integran los sistemas biológicos en condiciones de homeostasis para establecer las bases del funcionamiento de los tejidos, de los órganos, de los sistemas, especialmente en animales y plantas. Cuando terminen o cuando vean estos contenidos, deben ser capaces de reconocer el núcleo, los cromosomas metafásicos y diferentes tipos de cromatina por su estructura a través de micrografías electrónicas, comprender las funciones generales del núcleo y entender los mecanismos de importación y exportación nuclear. Pues, por lo tanto, iniciaremos con el contenido. Vamos a empezar con envoltura nuclear, pero antes de iniciar con el contenido de la estructura del núcleo, tenemos que ver el origen de este. Como recordaremos, el origen lo abarcamos o lo vimos cuando vimos y en esa línea de tiempo establecimos que el núcleo se formó durante la eucariogénesis o durante la formación de la célula eucariota después de la endosimbiosis para formar la mitocondria. Entonces se cree que fue una invaginación de la membrana que rodeó el núcleo y se separó de él para formar esta estructura de una doble membrana donde dentro se quedó todo el genoma de la célula y que de ahí surgió también el retículo endoplásmico. Entonces, vamos a ver la forma, ¿no? La forma del núcleo siempre nos la dan como una estructura, digamos así, redonda. Siempre hemos visto en los libros este tipo de núcleo donde está redondo y en el centro de la célula. Sin embargo, vamos a saber que no es así. Y bueno, tenemos que saber identificar estas estructuras al microscopio electrónico. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. Pues por aquí vemos perfectamente bien no nada más el núcleo, sino muchos otros organelos, dentro de los cuales pues nuestro núcleo es esta área de color rosa pintado o rojo. En este caso es estrictamente redonda con su nucleolo en el centro. Podemos ver la envoltura, la cromatina en sus diferentes fases. Sin embargo, pues el núcleo no siempre lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Vamos a poder ver este tipo de núcleo, si ustedes se fijan. Es una micrografía electrónica de escaneo, donde también vamos a tener que reconocer ese núcleo con su nucleolo y sus complejos del poro nuclear, ¿no? Pues bien, entonces podemos definir el núcleo como un área donde se almacena la información genética. Ahí tenemos el ADN en forma de cromatina. Es una masa viscosa, no siempre tiene una forma definida. Dependerá del tipo de células, la forma que podemos tener, pues por acá muy redonda, aquí ya la vemos un poquito más como con otra forma, pero podemos ver formas alargadas, formas
espirales, podemos ver la ubicación también en diferentes lugares, ¿no? En el centro, en la base, en la periferia. Por eso es muy importante que ustedes establezcan la forma, el tamaño y la ubicación de el núcleo en sus diferentes tipos de células. Inclusive los eritrocitos de mamífero durante el proceso de maduración pierden su núcleo, ¿no? Los eritroblastos tienen núcleo, los eritrocitos maduros no. Entonces hay que poner mucha atención tanto en las formas de desarrollo de las células, por ejemplo, fibroblasto, y las formas maduras, fibrocito, de dónde están ubicados esos núcleos y qué forma tienen. Pues bien, dentro de este núcleo vamos a ver dos formas diferentes de ver esa cromatina. Uno, cuando el núcleo está en interfase, que es el caso de estas imágenes, en donde vamos a poder ver una envoltura compleja, vamos a poder ver el nucleolo, aquí en este caso uno solo, pero vamos a ver cromatina diferente, de diferentes tipos, una más oscura, una más clara. Vamos a poder establecer aquí la presencia de una matriz nuclear o un citoesqueleto en el núcleo, y pues obviamente todos los compuestos líquidos que son el nucleoplasma, ¿no? Se forma en una célula en interfase. Sin embargo, sabemos que durante la mitosis, pues este núcleo desaparece para darle paso a las células, a la compactación de esa cromatina y formar los cromosomas metafásicos o mitóticos también. Pues muy bien, la envoltura nuclear es la parte más exterior del núcleo, es muy compleja y consta de diferentes componentes. Aquí vamos a ver pues dos membranas, una membrana nuclear externa, que se continúa con el retículo endoplásmico, la membrana del retículo endoplásmico, y una membrana nuclear interna, que aquí está de color blanco, y está hacia dentro de la envoltura nuclear. Y en medio vamos a tener un espacio perinuclear. Este espacio perinuclear separa las dos membranas y estas membranas se unen en donde están los complejos del poro nuclear, ¿no? Esta membrana nuclear, como todas las membranas, tienen que estar ancladas a proteínas que le dan la estructura, como si fuera el esqueleto, ¿no? El esqueleto celular está formado por proteínas. En la parte interna, pues esta envoltura se fija hacia las láminas nucleares. Aquí tenemos la lámina nuclear A y C, y por acá tenemos la lámina nuclear B1 y 2. Estas láminas nucleares que están de color azul y de color magenta, pues son las que soportan pues nuestra envoltura nuclear y están conectadas a ella por diferentes proteínas, por ejemplo la hemerina, por ejemplo la proteína de anclaje nuclear 1 y 2, además de la proteína LAP2B y el receptor de lámina nuclear B, por ejemplo que está aquí, o LBR. Esto permite que nuestra envoltura tenga una estructura, una forma, de acuerdo a cómo está distribuida la lámina nuclear, ¿no? Por el lado externo, pues esa envoltura nuclear se fija también a los componentes del citoesqueleto, los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios, como ustedes se fijan, a través de las proteínas que se llaman nesprinas, que están insertadas, son proteínas integrales transmembrana, y la nesprina 4, por ejemplo, se ancla a las quinesinas y está a su vez a los microtúbulos. La nesprina 1 y 2 ancla el núcleo a los filamentos de actina, y la nesprina 3 junto con la proteína plectina
pues ancla este núcleo a los filamentos intermedios. De ahí que están sobre el esqueleto de las células, así como nuestros músculos están anclados a los huesos, pues así tendremos nosotros nuestro núcleo anclado tanto por fuera como por dentro al citoesqueleto. En esta imagen pues podemos ver esa envoltura nuclear, se puede distinguir perfectamente en esta micrografía electrónica de transmisión esas dos membranas y de color rojo ese espacio perinuclear. Y tenemos por aquí donde se ve como más menos densa esa envoltura, pues tenemos los complejos del poro nuclear, ¿no? Por aquí se pueden ver algunos, unos un poco más claros que otros. Pues otra estructura muy importante de este núcleo, pues como ya dijimos, son las láminas nucleares. Las láminas nucleares AC y B1 y 2 son súper importantes porque en ella no solamente se ancla a través de distintas proteínas la envoltura nuclear, sino que también a estas láminas nucleares se ancla la cromatina. Entonces, pues podemos ver perfectamente bien esas láminas nucleares de color rojo, en el caso de la imagen que está en la parte inferior. Y si se fijan, la lámina A pues está perfectamente bien por debajo de nuestra envoltura. Estaríamos viendo pues prácticamente esta lámina A. Cuando estas láminas no están bien integradas, pues suceden algunas estructuras o esa estructura nuclear no se ve perfectamente definida, como en este caso estas dos células, y pues prácticamente se pierde la estructura del núcleo, pero también se pierde la estabilidad del propio núcleo, ¿no? Aquí lo podemos ver, estas láminas son filamentos intermedios y si se fijan están como redes por debajo, es como una malla que está por debajo de nuestra envoltura nuclear. Es como, no sé, los tubos en una tienda de campaña que soportan la tela de la tienda de campaña. Así está láminas A, B y lámina C. Otra área muy importante es el complejo del poro nuclear. Este está formado donde se fusionan las dos membranas, la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Ahí tenemos una estructura formada por proteínas que se llaman nucleoporinas y que pues están ancladas tanto a las membranas como a las láminas nucleares. Aquí podemos ver todos esos complejos del poro, como ustedes se fijan, no son pocos, son una gran cantidad y están distribuidos pues en estas envolturas, atravesando por completo la envoltura nuclear y son el área de entrada y de salida de muchos componentes al núcleo. Este complejo del poro está formado por más de 50 proteínas diferentes, como las podemos ver aquí. Cada una de estas estructuras o nombres, abreviaturas, es una nucleoporina. 50 tipos diferentes de nucleoporinas. Todas ellas forman estructuras o gránulos que para formar un complejo del poro tiene que haber 8 de estos gránulos. Pero se dice que son 8 gránulos alrededor del material anular, que es el centro del complejo del poro, ¿no? Todos estos tienen diferentes regiones. Está la parte central. Esta parte central que serían pues nuestro andamio central, es decir, la base o estructura de nuestro complejo del poro. Son varias proteínas. En este caso, por ejemplo, en la levadura tenemos aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 proteínas. Mientras que pues en el Homo sapiens más o menos tenemos cerca de aproximadamente las mismas, ¿no? Si se fijan ustedes también, en la parte central tenemos esta estructura de color blanco que sería nuestro dominio FG o nucleoporinas FG, que son repetidas y que están aquí y que son las que reconocen todas las estructuras que van a entrar o salir del núcleo. Por otro lado,
pues obviamente esas están asociadas o están hacia el canal abierto, que está aquí, por el cual va a pasar o va a entrar o salir algún compuesto hacia el núcleo, ¿no? Por otro lado tenemos dos anillos, un anillo nuclear, que está aquí abajo, esta estructura de color lila, y la cesta o canasta de básquetbol, como se puede ver aquí, ¿no? Esta cesta nuclear hacia adentro. Y por otro lado tenemos un anillo citoplasmático, en donde ahí se encuentran filamentos citoplasmáticos que estarían de color lila o morado en esta parte de la estructura. Estos complejos del poro son muchos, obviamente, porque es muy importante el tránsito entre el núcleo y el citoplasma, pues para importar proteínas sobre todo, y para exportar pues RNAs y otras partículas como las subunidades ribosómicas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos entre el 5 y el 25% de la membrana está interrumpida por estos complejos del poro nuclear. Obviamente, entre mayor procesos de transcripción, de traducción hay en esta área, pues más complejos del poro tiene esta célula. Se dice que en una célula de mamífero, pues tenemos cerca de 3.000 a 4.000 complejos del poro nuclear en la envoltura nuclear, ¿no? Y pues como ya dijimos, son muy importantes para mover componentes del citoplasma hacia el núcleo y del núcleo al citoplasma, ¿no? Existen sustancias de bajo peso molecular como algunos azúcares, algunos iones, algunos aminoácidos, nucleótidos, pues que entran fácilmente hacia el núcleo a través de este complejo del poro nuclear. Entre menor sea la partícula, menos carga tenga, pues más rápido va a ser transportada hacia el interior en procesos que se llaman de importación nuclear. Por otro lado, moléculas más grandes a los 40.000 daltons se difunden más lentamente, como cuáles, pues por ejemplo los RNAs, por ejemplo las subunidades ribosómicas. Estas son mucho más lentas. Las enzimas que hacen los procesos de replicación, de reparación, de transcripción o de maduración, pues todas ellas tienen que entrar en procesos de importación nuclear, y los RNAs pues tienen que salir en procesos de exportación nuclear, ¿no? Así, entre más transcripción haya, más tráfico a través de estos complejos del poro se dan. Aquí y podemos observar todas estas pequeñas estructuras que se supone que son complejos del poro nuclear. Si nosotros los recurriéramos hacia un lado, pues más o menos estarían abarcando cerca de un 20% de la superficie de esta envoltura en esta célula. Como ya dijimos, partículas mayores a 40.000 daltons tienen que atravesar a través de este complejo del poro nuclear, y esos movimientos que se dan se les conoce como importación nuclear cuando se va a introducir alguna molécula hacia el interior, y exportación nuclear cuando se va a sacar alguna molécula del núcleo. Entonces, importación nuclear y exportación nuclear. En moléculas que son muy grandes y que no pueden pasar a través del complejo del poro por sí solas, requieren de sistemas de importación. Existe un complejo muy importante que son un complejo de proteínas denominadas RAN. ¿Sí? Aquí podemos ver RAN, que requieren energía como el GTP o el GTP, y además también vamos a tener proteínas que permiten la importación nuclear, como la importina alfa y beta, y la exportación nuclear, como las exportinas. Además de algunas otras moléculas asociadas a RAN, como por ejemplo las proteínas de unión a RAN, que están en el área, en la parte fibrilar del complejo del poro,
las proteínas o factores de intercambio del nucleótido guanina de RAN que están en la cesta la cesta nuclear o en las láminas nucleares, en la parte interna, y las proteínas, la proteína activadora de la actividad GTPasa de RAN, que también generalmente está más en la parte citoplasmática de estos complejos del poro. Entonces vamos a ver que es necesario todas estas proteínas para llevar a cabo la importación, por ejemplo, de una proteína o la exportación de un RNA mensajero. A continuación vamos a ver esos procesos. Vamos a ver el proceso de importación simple, es el más sencillito de todos. Espero que con este y con los videos que tenemos a continuación podamos entender un poquito mejor. Entonces, bueno, recordemos que cuando vimos destino de proteínas dijimos que cada proteína tiene una secuencia específica de aminoácidos que determina cuál es el destino, como un código postal, ¿no? Y que ese destino o ese código postal, esa secuencia de importación nuclear, en este caso denominada así, va a ser reconocida por una proteína, en este caso, no un receptor, no el complejo del poro, sino otra proteína que para nosotros va a ser la importina beta. Esta importina beta, tenemos por acá esta importina, es la que va a reconocer esa secuencia de localización nuclear o de importación nuclear y se va a unir a ella para formar un complejo. Aquí tenemos el número 1. Este complejo unido como tal es el que va a ser reconocido por las proteínas FG que están aquí en la parte central del complejo del poro y reconocen básicamente importinas, ¿sí? Y pues unidas a estos complejos y le permiten el paso del 2 al 3. Una vez que están adentro, pues ya está dentro la proteína. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que separar esa importina de la proteína cargo de la proteína que fue importada para poder sacarla, esa importina, y que pueda meter más proteínas hacia el interior o complejos hacia el interior del núcleo. Para ello se va a requerir este sistema de RAN. El sistema de RAN, pues vamos a tener un RAN, que es una proteína que tiene una guanina trifosfato. Este es como fuente de energía. Y entonces así es como se va a pegar a la importina beta para separarlas, ¿no? Entonces queda la importina aquí, en el interior, con nuestra proteína RAN GTP. Y la proteína cargo es liberada y ya se queda aquí en el núcleo. Supongamos que es una RNA polimerasa, pues se queda produciendo cadenas de ADN, por ejemplo, de DNA polimerasa. Si es una RNA polimerasa, se queda haciendo RNAs mensajeros o ribosómicos o de transferencia, lo que sea, ¿sí? Muy bien, este complejo de importina y RAN, así como están, son reconocidas también por la región FC y pueden salir hacia el citoplasma, pero pues van en complejos. Acuérdense, RAN unida a la importina beta. Entonces estas dos se unen en la parte filamentosa del complejo del poro. Estos filamentos se unen a una proteína que se llama proteína de unión a RAN y evitan que esa proteína pues se vaya más lejos del complejo del poro. Y tienen que separarse esta importina pues para poder importar más y el complejo RAN para volver a entrar y volver a sacar más importinas. Entonces, para ello, esta RAN GTP se puede activar para hidrolizar el GTP a GDP y que eso le permita separarse tanto al RAN como la importina. Este proceso, esta activación solamente se da cuando se une la proteína activadora de la función GTPasa de RAN. Se une a ella, a este complejo, y lo que hace es que RAN se active e hidrolice ese GTP.
Eso le va a permitir separarse de la importina. Como hidrolizó, como rompió un GTP, le quitó un grupo fosfato, pues nos va a quedar RAN con esa guanina, pero con 2 grupos fosfato. Y eso le va a permitir la separación de la importina beta. La importina beta se va otra vez, se une a otra proteína y el proceso continúa. En el caso de RAN-GDP, pues para poder sacar otra importina necesita tener un GTP. Entonces, para ello, entra RAN otra vez solito hacia el núcleo y en el núcleo, cerca de la cromatina o de las láminas nucleares o del cesto nuclear, está el factor de intercambio del nucleótido guanina de RAN. Este factor de intercambio lo que hace es simplemente le quita el GDP a RAN y le pone un GTP para generar RAN con GTP y este pueda otra vez unirse a otra importina y sacarla y que siga el ciclo de este proceso. Cuando las estructuras son más complejas, son más grandes, pues se requieren más de una importina. Por ejemplo, es el caso de la importación nuclear con adaptador. Aquí se requieren no nada más la importina beta, sino también la importina alfa. Son 2 importinas que se unen a nuestras proteínas cargo, permiten la entrada de esas proteínas. Como dijimos, RAN unido a GTP separa la importina beta de el cargo y la importina alfa, y esta es sacada a través del proceso que acabamos de ver en la importación nuclear simple, ¿sí? Cuando existe otra importina, pues también hay otras proteínas, las exportinas, que en este caso se denomina proteína Cas. Esta también se une a RAN-GTP y lo que hace es liberar la importina alfa, ¿no? La exportina, el RAN-GTP y la importina alfa son transportadas hacia el exterior, también son ancladas a la proteína de unión a RAN por fuera del núcleo. La proteína activadora de la GTPasa de RAN lo que hace es separar estas 3 proteínas. La importina alfa viene otra vez a transportar más hacia adentro. La exportina puede entrar sin ningún problema y la proteína RAN entra gracias a que tiene GDP. Esta puede entrar inclusive con exportinas también. Puede entrar y luego adentro el factor de intercambio del nucleótido guanina de RAN le quita el GDP y le pone GTP y así pueden estar importando todos estos complejos hacia el interior del núcleo. En los complejos de exportación nuclear son mucho más sencillos. Aquí también, al igual que en los procesos de importación, se requiere una proteína exportina. En este caso, tenemos la exportaína, la molécula cargo, que puede ser un RNA, una subunidad ribosómica, y algunos otros factores. Y obviamente la proteína RAN unida a GTP, ¿no? Todos estos forman un complejo también, ya que estas proteínas o estas estructuras tienen señales de localización citoplasmática que son reconocidas por la exportina. Se forma un complejo y este complejo pasa a través del poro. Igual, la proteína RAN se une a lo que es la proteína de unión a RAN, viene la proteína activadora de la GTPasa de RAN y hidroliza ese GTP en GDP y fosfato, permitiendo la separación de la molécula exportada, del RAN con GTP y de la exportina. Tanto RAN-GDP como exportina entran, RAN intercambia GDP por GTP y otra vez la exportina pues junto con la proteína cargo y RAN forman un complejo y este es exportado hacia el citoplasma. Bueno, les voy a pedir por favor que el video de importación y exportación nuclear
lo puedan observar ustedes en las presentaciones que tienen en Nexus, por favor, sobre núcleo estructura. Del mismo para no, porque no hay sonido o no puedo activar el sonido. Una de las preguntas muy importantes es qué pasa con esa envoltura nuclear, con esa estructura cuando se da la mitosis, ¿no? Generalmente lo que vemos es que cuando hay mitosis la envoltura desaparece, ¿no? Se forma el huso mitótico y se separan los cromosomas y luego reaparece el núcleo, ¿no? Esto es en una mitosis abierta, ¿no? Aquí tenemos algunas clases de mitosis, ustedes pueden ver este artículo que nos habla de todos estos procesos diferentes que hay de mitosis según los tipos celulares, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en células animales que pues durante la mitosis la envoltura se fragmenta, ¿no? Es una mitosis abierta, ¿no? Sin embargo, tenemos en algunas otras células mitosis semiabiertas, es decir, la envoltura no desaparece por completo. Además de que en algunos hongos, como algunas levaduras, por ejemplo esta, tenemos mitosis cerradas, en donde la envoltura jamás desaparece, o mitosis semicerradas, como lo es en las células vegetales, ¿no? Entonces, la mitosis no se da de la misma forma en todos los tipos celulares para tomarlo en cuenta. Pregunten, por favor, a su profesor de Biología del Desarrollo. Están observando, están viendo este tema en Biología del Desarrollo sobre mitosis y meiosis. Y bueno, aquí lo importante de esto para nosotros es que vean estas fases en donde desaparece la envoltura, ¿no? Y es por una simple razón, que dijimos que era la base y soporte de estas membranas que son muy, muy frágiles, pues las proteínas del núcleo esqueleto, que son las láminas nucleares principalmente. Entonces, si nosotros separamos esas láminas nucleares, pues prácticamente vamos a dejar muy frágil la envoltura nuclear y se va a romper, ¿no? Se van a separar los complejos del poro, se van a romper o fragmentar estas membranas externas e internas. Por lo tanto, nuestro núcleo va a desaparecer y ese proceso se da a través de fosforilación de nuestras láminas nucleares. Con esa fosforilación evitamos que se unan las láminas nucleares, por lo tanto se fragmentan. Y esos procesos se dan al inicio de la mitosis y la desfosforilación después de en las etapas tardías de la mitosis se da para luego empezar a estructurar la envoltura y que los cromosomas se descondensen para finalmente tener un núcleo completamente formado al término de la mitosis. Este proceso aplica para las mitosis abiertas, las que se dan en nuestras células animales. Pues muy bien, una vez que terminamos de explicar un poquito la membrana, su estructura, además de los procesos de importación y exportación nuclear, vamos a ver el contenido de ese núcleo, la parte central que es pues el ADN, ¿no? El genoma. En el caso de células eucariotas, ese genoma en interfase se encuentra en forma de cromatina. Esta cromatina es la forma más descondensada de la forma en la que se encuentra en el núcleo y puede estar con diferentes grados de condensación esa cromatina. Y por otro lado, en nuestras células en mitosis, pues vamos a tener los cromosomas metafásicos o mitóticos también, ¿no? Muy compactados. Como ya hemos visto en procesos de replicación, en procesos de transcripción, pues el ADN no está totalmente solo en nuestro núcleo, sino que está asociado a proteínas, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro ADN que está enrollado en estas histonas, estos octámeros de histona, porque pues son dos proteínas H4, dos proteínas H3, dos proteínas H2A
y 2 proteínas H2B y una proteína H1, estas que están por acá, ¿no? Entonces, este DNA lineal con centrómeros y telómeras va a estar súper enrollado en histonas. Y además de eso, pues vamos a tener algunas otras proteínas que pueden estar asociadas momentáneamente a nuestro ADN. Por ejemplo, aquellas proteínas que están transcribiendo, aquellas proteínas que están haciendo reparación del ADN, replicación, transcripción, etcétera, etcétera. Todas esas proteínas son proteínas cromosómicas, pero que no son histonas como tales, no son el soporte de nuestro ADN. Así como ARN, como dijimos, que puede estar siendo transcrito en ese momento. Entonces, eso en conjunto va a ser la cromatina, es decir, nuestro ADN, nuestras histonas, que es como los carretes donde se une nuestro ADN, proteínas no cromosómicas, para que están trabajando en el ADN o que están anclando ese ADN, y además ARN que está siendo transcrito, ¿no? Ese sería nuestra cromatina en general, lo que va a contener nuestra cromatina en una célula en interfase. Muy bien, pues ¿cómo está establecido nuestra cromatina? ¿Cómo se organiza, no? El grado de condensación de la cromatina va a depender de proteínas de las histonas, pero además también va a depender de otras proteínas que se asocian a estas histonas, pues para condensar más la cromatina o relajar más la cromatina, ¿sí? Nosotros aquí tenemos diferentes grados de condensación, inclusive aquí tenemos los nanómetros del tamaño. Si se fijan, el grado menos condensado pues va a ser nuestro DNA libre, que solamente se va a encontrar en procesos de replicación o de transcripción. Es cuando se separa de las histonas, ¿no? Solamente en esos procesos, pues solamente va a ser una pequeña cantidad la que va a estar como DNA puro, ¿no? En todos los casos, la unidad mínima estructural de la cromatina pues son los nucleosomas. Estas estructuras, que es la parte más relajada, y estos nucleosomas pueden estar más relajados, así como se observan aquí, en forma de cuentas de rosario. Por ejemplo, esta estructura que está aquí abajito. Si se fijan, cada uno de estos puntitos pues sería un nucleosoma que está unido por este ADN, ¿no? Esto es en el núcleo en interfase, pero en el núcleo en interfase también se pueden compactar estos nucleosomas pues para formar estructuras que se llaman solenoides, es decir, una vuelta completa va a tener, o un solenoide se dice que tiene como 11 nucleosomas o cuentas de rosario, ¿no? Son muy compactos. Y pues estos solenoides, uno tras otro, nos va a formar las fibras de cromatina. En ese orden de condensación, las fibras de cromatina están altamente compactadas y son como la estructura más compacta que tenemos en los cromosomas, en la cromatina, en las células en interfase o en el núcleo que podemos ver, ¿no? Estas fibras de cromatina que van a estar altamente compactadas. Si ya se va a hacer una mitosis o meiosis, pues estas fibras se tienen que compactar aún más con proteínas de andamio, y luego estas a su vez se van a plegar entre sí para formar lo que serían pues prácticamente los brazos PQ de nuestros cromosomas metafásicos. Entonces, estos grados de condensación son muy importantes. De solenoides y fibras de cromatina hacia abajo,
está altamente compactado y no hay ni transcripción ni replicación. Cuando se liberan las cuentas de Rosario, los nucleosomas y el ADN, pues podemos encontrar replicación y transcripción. Entonces, el grado de condensación es inversamente proporcional a la replicación y a la transcripción. Entre más condensados, pues menos activos están los genes. Entre menos condensada esté la cromatina, pues más activos están los genes. Aquí podemos ver también estas fibras de cromatina ya más ampliamente vistas. Si se fijan, pues todos estos puntitos que están aquí pues serían nuestros nucleosomas y toda esta sería una fibra de cromatina, ¿no? Aquí estaría prácticamente vuelta en U y aquí tendríamos otra fibra de cromatina. Esta parte que estamos viendo aquí pues sería como esta estructura central en donde el color rojo y verde pues serían nuestros nucleosomas y todo lo que viene en color lila, color mostaza y color azul sería nuestro ADN, ¿no? Y cómo se van compactando esos nucleosomas. Si se fijan, no es lo mismo, pero estos nucleosomas aquí, el nucleosoma 1, el 2, el 3, el 4, que se van así integrando para formar como una doble hélice dentro de estas fibras. Estas son las fibras de cromatina y así podemos encontrar tanto en el núcleo, en interfase, la forma más condensada de la cromatina, como pues obviamente al irse compactando para formar los cromosomas metafásicos, que son la parte más condensada. Entonces, si hay mitosis y meiosis, pues no puede haber replicación o transcripción, porque a este DNA no se tiene acceso gracias a la compactación de estos cromosomas o de estas cromatinas. En este video van a ustedes poder observar ese grado de compactación de la cromatina. Van a poder ver todos estos procesos, cómo se lleva a cabo el proceso de compactación. Les pido por favor que vean en su presentación en Nexus esta estructura o este video. Como ya dijimos, la cromatina puede tener diferente grado de compactación dependiendo de el contenido de esa cromatina y el grado de actividad de la cromatina, ¿no? Vamos a tener dos tipos de cromatina específicamente: la eucromatina, que es la cromatina verdadera, que es las secciones del ADN que contienen genes. Esta eucromatina está menos condensada que la cromatina más compacta, como es la heterocromatina, y esta cromatina se dispersa en el núcleo en ciertas áreas que se llaman territorios cromosomales. Es decir, cada cromosoma tiene una sección en donde está ubicado en el núcleo y esa área se le conoce como territorio cromosomal. Esta cromatina además adapta las fibras las formas de fibra de cromatina, o si se va a transcribir o a replicar, pues los cromatina en forma de cuentas de Rosario, nucleosomas y ADN. Si no se va a transcribir, pues está compacta como forma de cromatina. Esa cromatina pues estaría prácticamente aquí en el brazo corto y en el brazo largo de nuestros cromosomas. Y pues en un núcleo en interfase es la parte más clarita de nuestro núcleo. Por otro lado, nuestra heterocromatina, voy a abrir la imagen, pues sería esa cromatina que permanece regularmente condensada. Y esa puede ser por dos cosas. Una, que está asociada o que es las áreas de los cromosomas que no tienen genes, las telómeras o los telómeros, ¿sí? Y
los centrómeros, estas áreas como no tienen genes, pues no tienen por qué descompactarse y por lo tanto siempre permanecerán altamente compactados. Estas pues cromatina más compactada se le conoce como heterocromatina, ¿no? No posee los genes y existen dos tipos de heterocromatina. La constitutiva, que es la que dijimos que está en telómeras y en centrómero de nuestros cromosomas metafásicos, y que en nuestro núcleo, en interfase, va a ser estas áreas que están pegadas a la envoltura nuclear o a través de las láminas nucleares, estas partes más oscuras. Heterocromatina constitutiva, ¿no? Pero vamos a ver otro tipo de heterocromatina. Esta heterocromatina también se conoce como heterocromatina facultativa. Esta heterocromatina es cromatina que siempre va a permanecer condensada, pero que puede descondensarse. Por ejemplo, contiene genes, porque puede ser la mitad del genoma de una especie o puede ser un cromosoma. Un ejemplo muy importante es el cromosoma X de una hembra. Sabemos que las hembras tienen dos cromosomas X, ¿sí? Los machos un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Entonces, en las hembras, como tienen dos cromosomas X, uno de ellos no se pueden expresar los dos, por lo tanto, uno de ellos se condensa y el otro permanece descondensado. El cromosoma X inactivo o que se condensa, ese es el cromosoma o es la heterocromatina facultativa. Por ejemplo, en estas células, si ustedes observan estos puntitos que están aquí, que son mucho más grandes que el nucleolo, si pueden observar acá o aquí, ese es el cromosoma X de las células de una hembra condensado, ¿sí? Se le conoce como cuerpo de Barr. Y eso explica el mosaicismo en las gatas cálico, ¿sí? ¿Cómo se explica esto? Bueno, recordemos que animales que son de pelaje naranja, pues esos colores, el color naranja y el color negro, son dos cromosomas que se encuentran en un mismo lóculus. Y entonces o tienes el cromosoma, en el caso de las gatas, de color naranja, o tienes el cromosoma de color negro, ¿sí? Y generalmente el color negro predomina sobre el color naranja. Bueno, en las hembras, por ejemplo, en los machos, perdón, tienen una X solamente y una Y. Entonces, o van a tener el color naranja y van a ser gatos naranjas, o van a tener el color negro y van a ser gatos negros, ¿sí? Eso es en machos, porque solamente tienen un cromosoma X. En las hembras, dependiendo de las gatitas, por ejemplo, si tienen dos cromosomas de color negro, pues uno se compacta, el otro queda descompactado, se puede expresar el color negro y entonces vamos a tener gatitas negras, ¿sí? Cuando tenemos una gatita homocigótica que tiene dos cromosomas y que en los dos tiene el color naranja, pues uno se compacta y forma este cuerpo de Barr y el otro se descompacta y genera el pelaje de color naranja, ¿sí? Estos son cuando tenemos homocigóticos para el mismo color, ¿sí? Color negro o color naranja. Cualquiera que se compacte, el resultado va a ser el mismo color porque es el mismo color. La diferencia están con las hembras que son heterocigotos, es decir, que en un cromosoma tienen el color naranja y en otro cromosoma tienen el color negro. Supongamos que la hembra era negra y el macho tenía color naranja, pues son dos
uno naranja y uno negro. O supongamos que la gatita tenía color naranja y el macho negro, y pues nos dan estos dos colores, ¿no? En este caso, en estos gatitos, por ejemplo, la condensación del cromosoma X en esta celulita se da al azar durante el desarrollo embrionario. Y entonces, por ejemplo, en estas gatitas, en algunas regiones, el cromosoma que se va a condensar es el que trae el color naranja. Va a formar este cuerpo de Barr. Por lo tanto, el que se va a expresar es el color negro y vamos a tener estas áreas de color negro en el pelaje, ¿no? A lo mejor aquí una celulita y luego a partir de esa, pues todos estos colores negros. Mientras que en otras celulitas, el que se va a compactar, porque es totalmente al azar, es el cromosoma X que tenía el color negro. Por lo tanto, al compactarse no se expresa y el que se expresa es el color naranja y vamos a tener estas áreas de color naranja, ¿sí? Lo que denominamos mosaicismo de las gatas cálico. Bueno, el color blanco es por otro gen que está en otras áreas, ¿sí? Entonces, generalmente las hembras son las que son cálicos o son las que muestran estos tres colores. Por ahí me preguntaban, ¿existen machos cálico? Bajo condiciones normales, con cromosomas normales, no, ¿sí? Porque es un X y una Y. Pero sí puede pasar que tengamos dos X y una Y, o sea que aquí se agregue una Y. Esos machos ya tenemos una trisonomía en el cromosoma sexual y por eso pueden existir estos machos. Generalmente son estériles. Por eso, si nosotros clonamos una celulita de esta gatita para tomar el núcleo y ponerla en un óvulo y que se genere un individuo, no va a tener el mismo pelaje, porque sus celuletas van a ir condensando al azar, pues estos cromosomas y el patrón de colores va a ser diferente. Por eso prácticamente es como una huella digital. Los colores son únicos en esa especie porque se van generando totalmente al azar. Entonces, estos cuerpos de Barr, esta cromatina X o este cromosoma X, pues es la heterocromatina facultativo, porque en algunas células va a ser uno o en otras células el cromosoma que se va a condensar es otro, ¿no? Otro ejemplo de este tipo de heterocromatina facultativa es el cuerpo del se me fue. Los cromosomas que se condensan durante la meiosis. Recordemos que en los óvulos se genera la división, la replicación del ADN y luego se condensa un juego de cromosomas para que el óvulo solamente tenga 23 cromosomas y no 46 como normalmente tiene una célula somática. Entonces, esos cromosomas condensados también es heterocromatina facultativa. Pues muy bien, ya hablamos de la cromatina, ya eucromatina, heterocromatina facultativa, y bueno, ya esto lo hablamos anteriormente cuando hablamos de cromosomas, ¿no? Dijimos que los cromosomas que se compactan durante la mitosis se les conoce a estas estructuras que quedan como cromosomas metafásicos y algunos le llaman también cromosomas mitóticos, ¿no? Generalmente son dos cromosomas, dos cromátides hermanas, es decir, dos cromosomas unidos por los cinetocoros en el centrómero. Y esto pues se separan uno y uno para durante el proceso de mitosis, ¿no? Entonces, el cromosoma metafásico está formado por dos cromátides hermanas unidas por un centrómero. Cada cromátide representa un cromosoma que va a migrar durante la meiosis y la mitosis y están formados por el centrómero, el cinetocoro, por donde se sujetan los cromosomas por el uso mitótico. Tiene dos brazos, los brazos cortos o brazos Q y brazos largos o brazos P.
y tenemos las telómeras, el área que no tiene pues por ahí información genética. Dependiendo de dónde esté el centrómero, podemos tener cromosomas metafásicos, submetafásicos, acrocéntricos y telocéntricos, ¿no? Dependiendo de dónde está ese centrómero. Y solamente lo vamos a ver durante la mitosis o durante la primera fase de la meiosis. Muy bien, otra área muy importante de nuestro núcleo es el área donde esta cromatina o estas fibras de cromatina están ancladas para no moverse, porque es como si ustedes en una caja de hilos tuvieran hilos de diferentes colores y todos estos no tuvieran carretes o no estuvieran acomodados en una posición específica. ¿Se imaginan? Todo ese hilo estaría todo revuelto, ¿no? Así como yo tengo mis hilazas para tejer amigurumis en mi bolsa, que cuando se pierden las hebras se enredan todos y pues se pueden romper, después no los puedo separar. Eso puede suceder también con nuestros cromosomas. ¿Qué es lo que tiene que haber? Pues esos cromosomas pegados a un citoesqueleto en un área específica que se llama territorio cromosomal. Entonces nuestros cromosomas se pegan no nada más a nuestras láminas nucleares, sino también a proteínas del núcleo que se llaman matriz nuclear y que le permite a ese ADN estar en un área específica para evitar que las fibras de cromatina se enreden y se rompan. Esa matriz nuclear está formada por proteínas que se llaman matrinas, no madrinas, ¿no? Hadas madrinas tampoco, matrinas. Y pues serían en nuestra imagen aquí estas proteínas que se ven de color gris, ¿sí? A estas matrinas, nuestras fibras de cromatina que se ven aquí de color azul celeste, están unidas a esta matriz nuclear, estas fibras de cromatina, a través de ciertas proteínas que se unen a este ADN o que forman un puente entre la fibra de cromatina y la matriz nuclear. Estas áreas se les conocen, tiene varios nombres. Primero como región de anclaje a la matriz o MARS, como región de anclaje a la proteína andamio o SARS o como secuencias de anclaje al citoesqueleto o SAS. Esas son muy importantes porque en estas áreas es por donde se va a anclar la cromatina a la matriz nuclear. Se dice que en un genoma de una especie animal, por ejemplo el humano, que tiene cerca de 3.000 millones de pares de bases o 3 billones de pares de bases, pueden existir entre 86.000 y 100.000 MARS, es decir, casi por cada 300.000 aproximadamente pares de bases en una fibra de cromatina estar uno de estos MARS, ¿no? Aquí también, cerca de estas áreas, se empiezan a armar todos esos complejos de replicación, de reparación o de transcripción o de maduración que ya vimos en nuestros capítulos pasados, sobre todo el capítulo 2 y el capítulo 3. Pues en esta imagen, esta estructura, ¿no? Y como aquí, por ejemplo, tenemos los orígenes de replicación que están muy pegaditos, pues obviamente a estos MARS o a las uniones entre la matriz nuclear y nuestras fibras de cromatina. Quedan dos componentes más del núcleo por ver, que son uno son los nucleolos y el otro es el nucleoplasma, ¿no? Los nucleolos pueden ser uno o varios, ¿sí? Si es una célula altamente activa puede tener varios nucleolos. Si es una célula de baja actividad, pues generalmente tiene un solo nucleolo, ¿no? Son estas estructuras más oscuras, ¿sí? Vamos a tener un área más oscura porque ahí se está generando, hay mucha proteína, ¿sí? Los nucleolos, pues prácticamente es el área donde se generan principalmente nuestros RNAs ribosómicos y donde se arman nuestros ribosomas. Por eso son estructuralmente más densos, ¿no?
Estos nucleolos tienen 3 áreas, como ya vimos cuando hablamos de transcripción de los RNA ribosómicos. Un centro fibrilar donde se generan los RNAs mayores, el 5.8, 18 y 28S o pre-RNA ribosómicos. Un componente fibrilar denso donde se procesan esos RNAs, se cortan entre ellos para generar estas áreas, y un componente granular donde se arman todos estos RNA ribosómicos, se unen con las proteínas L y S para formar pues nuestros subunidades ribosómicas, ¿no? En el caso de esta imagen, pues podemos ver que en los cromosomas en humanos, estas regiones que van a estar en estas áreas centrales o regiones donde están los RNA ribosómicos, pues están en el cromosoma 13, en el 14, en el 15, 21 y 22. Y ahí vamos a tener pues estas regiones, por lo tanto esas son las que van a estar aquí dentro de los nucleolos. En su especie, ¿en qué regiones, en qué cromosomas están los RNAs ribosómicos mayores? 28S, 5.8S y 18S. Chequenlo en su tablita de cromosomas que entregaron en la evidencia pasada, y ahí ustedes en esa tabla van a poder ver en qué cromosoma están estos RNAs ribosómicos. Pues tenemos en nuestro núcleo, aquí se puede ver perfectamente bien ese nucleolo. Si se fijan, tiene varias áreas así, tiene varias regiones de este tipo, en donde pues ahí se está haciendo la transcripción, y todas estas áreas granulares pues están más ubicadas hacia la producción de las subunidades ribosómicas. Tenemos en esta otra fotografía, pues esta área sería nuestro nucleolo. Por último, la parte de este núcleo que está compuesta, o la parte fluida más bien de este núcleo, pues sería nuestro nucleoplasma. Es lo equivalente a nuestro citosol y lo equivalente a nuestro líquido extracelular. Aquí le denominaremos en el núcleo nucleoplasma. Y pues aquí vamos a encontrar el agua, los iones, las sales y cualquier partícula que no esté pegada a la cromatina, a la matriz nuclear o a la envoltura. Eso será parte de nuestro nucleoplasma. Pueden ser proteínas, pueden ser actinas, proteínas motoras, pueden ser fosfatasas, quinasas, factores de procesamiento de RNA, lo que sea que esté disuelto en el líquido del núcleo, eso será nuestro nucleoplasma. Bueno, y finalmente, ¿cuáles serán las funciones de nuestro núcleo? Pues obviamente guardar la información genética, es el responsable de ver qué tipo de genes se expresan, cuáles no se expresan. Bajo esos procesos pues vamos a tener la transcripción, la maduración del RNA, la exportación del RNA mensajero, la producción de nuestras subunidades ribosomas en el nucleolo, y obviamente una célula que está en un ciclo celular que se está replicando, pues los procesos de replicación y por supuesto los procesos de reparación del ADN en el núcleo. Esas serían nuestras funciones generales del núcleo. Por último, les dejo este video para que lo puedan ver en sus presentaciones de Nexus. Son un resumen de las características y la función del núcleo. Eso es todo por este tema. Yo los veo en el siguiente. Muy buena tarde.